Sean bienvenidos una vez más, hermosos centinelas. En este maravilloso canal Centinela Entusiasta les voy a presentar la segunda parte de la primera entrevista que le realicé al primer campeón mundial, Óscar Mendiola Cruz. Y te invito a que lo veas hasta el final, ya que habrá una tercera parte de esta maravillosa entrevista, majestuosa y legendaria entrevista. Y si no has visto la primera parte, te invito a que lo veas, te lo dejo aquí abajo para que entiendas el contexto de estas preguntas que le voy a realizar a continuación. Y sin más dilación, entra video. Quiero preguntar algo respecto a su niñez, ya que una vida llena de éxito, llena de muchos resultados positivos, tienen una semilla. Y esa semilla, en su camino de éxito, ¿qué aspectos hicieron que diera fruto en su vida, tanto profesional como personal, en el tema del deporte? ¿Qué fue lo que lo llevó a encaminarlo a todo lo que está haciendo ahorita, el tema de la vocación de ser profesor? Pero antes de eso, el deporte, el montañismo, y si gusta puede continuar. Sí, claro, gracias, Javier. Muy interesante los esquemas que planteaste ahorita referente al cerebro. Sí, hay una serie hay mucha información al respecto, con lo cual es importante estudiarla, ¿no? Para saber cómo estamos conformados. Entonces después te voy a pedir información al respecto, Javier. Sí, con mucho gusto. La infancia es vital en el ser humano. Es el inicio, por lo cual una infancia feliz para mí es que una persona futuro pueda ser también feliz. Aunque no necesariamente puede haber el tema de la educación, es decir, si una infancia no fue tan gratificante, puede haber herramientas que ayuden mucho a rescatar a esa niñez, y puede haber esquemas emocionales con los que uno pueda trabajar para que en un futuro o ya en una edad mayor uno pueda reencontrar con ese niño. Pero vamos, yo de niño tuve una infancia feliz con mis padres, con mis hermanos, en donde mis padres se encargaron de tener un espacio los fines de semana para nosotros, en donde viajábamos a Cuernavaca en una casa que estaba en el monte, una casa que tenía una canchita de voleibol. Era algo muy sencillo realmente, pero era en la montaña. Entonces hacíamos caminatas a la montaña, hacíamos caminatas con los primos, con los amigos, y luego era la convivencia familiar, era jugar voleibol en esa canchita que había hecho, aunque también la transformamos también de básquetbol y de fútbol, y ahí hacíamos como muchas actividades físicas. Siempre había como este espacio deportivo, ¿no? A nivel de niño, ¿no? Pero hay un detonante importante que fueron los Juegos Olímpicos de 1968. En estos Juegos yo tenía 8 años de edad, y cuando yo vi la televisión con estos grandes atletas en donde se manifestaban con esfuerzos muy, muy grandes y con la gloria de subir a un podio, yo de niño dije, yo quiero eso. Para mí, ver al sargento Pedraza, un mexicano que en paz descanse, en la caminata, en donde gana la medalla de plata, o ver a los grandes boxeadores ganar medallas de distintos colores, ver al Tibio Muñoz en una alberca ganar los 200 metros de pecho, yo dije, yo quiero eso. Entonces, yo lo que vi es que yo me enfoqué mucho en el atletismo, porque yo veía cómo corrían y demás, y entonces yo dije, bueno, me pongo mi playera y me pongo mi short y me voy a correr. Cuando en aquella época no se utilizaba mucho el correr en la calle o en los parques, pero yo me puse a correr y dije, yo quiero Juegos Olímpicos. Entonces me pongo mi short, mi camiseta, y me iba a correr. Entonces ese sueño anidó en mi mente, en mi espíritu, y estuvo ahí constantemente, por lo que cada vez que yo hacía un deporte, yo lo jugaba al máximo y me imaginaba estar en los Juegos Olímpicos. Después, 2 años después de México 68, llegó el fútbol, el Campeonato Mundial de Fútbol de 1970,
Y ahí pues ver a los grandes futbolistas como el Rey Pelé fue para mí otro detonante que también me llevó y me impulsó a continuar en el deporte. Entonces yo de niño jugaba de todo. Jugaba voleibol, básquetbol, fútbol, tenis, béisbol, las caminatas a nivel pequeño, ¿no? No eran grandes excursiones, pero conforme fui creciendo, también los temas deportivos continuaron y siguieron anidándose en mí esos temas deportivos con esos sueños, ¿no? De no dejar de admirar a los grandes atletas de aquella época. Por lo que llego al taekwondo por invitación de un amigo. Un amigo que vivía enfrente de mi casa, le dije, oye, pues vámonos al parque a jugar. Y me dice, fíjate que no puedo porque voy a practicar el taekwondo. Dije, oye, ¿cómo? ¿Qué es eso? Me dice, es el karate coreano. Yo en ese entonces, Javier, tenía 12 años. Ya tenía 12 años y entonces le dije, oye, me gusta lo que practicas, me interesa, me llamó mucho la atención el nombre, no sabía qué era, te estoy hablando de 1972, y fui a verlo entrenar. Entonces fui a su escuela y al ver que en esa clase había un maestro en donde todos respetaban, donde todos guardaban silencio, donde todos estaban atentos a las indicaciones del profesor, yo dije, oye, qué interesante está esto, cómo están haciendo movimientos. Primero eran movimientos de calentamiento, pero cuando escuché el primer grito que hicieron, el primer kiap que hicieron todos juntos, me impactó. Eso fue algo como una ola que llegó a mí, me chocó y dije, ¿qué es esto? ¿No? Esto es algo impresionante. Imagínate un grito de clase de taekwondo, de niños jóvenes, ¿no? Entonces, eso yo dije, esto es lo que yo quiero. Entonces, luego yo llegué a casa y le dije a mi mamá, oye mamá, yo quiero entrenar taekwondo. Me dijo que sí y me inscribí al primer grupo del curso de verano que dieron ahí en la escuela y entonces empecé a practicar en julio de 1973, fue en 1973, yo tenía 12 años y ya para entonces el inicio de excursiones al Popocatépetl y al Ixtaccíhuatl empezaban a suceder, por lo que yo empiezo a entrar a la adolescencia con un tema deportivo regulado, es decir, sí seguía jugando fútbol y básquet y tenis, pero ya había algo ordenado, martes, jueves, de 5 a 6. Ya había un orden en mi práctica deportiva, que antes no la había, era mero gusto, ya ahora había un orden. Y cada mes mi padre dijo, nos vamos a ir a la montaña, ustedes díganme a dónde quieren ir. Y entonces empezamos a ir al Popocatépetl, al Ixtaccíhuatl, al Nevado de Toluca, al Ajusco, y poco a poco íbamos escogiendo retos cada vez más grandes. Esta parte fue fundamental porque hubo una combinación de un entorno familiar que me brindó una infancia feliz con el ejercicio de manera ordenada ya, con un entorno familiar armónico, lo social armónico, y con una situación sana en casa a nivel de alimentación, por ejemplo, y con hábitos de estudio que reforzaban el que estuviéramos ordenados. Entonces, bueno, mi infancia fue de esa manera, y ya nada más para concluir este punto que te estoy comentando, yo siento que hubo una etapa en mi vida en donde yo perdí mi niño interior. Tiempo después, en esta parte del taekwondo, yo de repente me sentí como, pues sí, como un profesional del taekwondo, pero me tomé como muy en serio lo marcial y dejé como la parte de mi niño interior como a un lado. Sin embargo, tuve unos amigos que me regresaron a esa etapa de
del niño interior, en donde esto fue por medio del cómic. El cómic es un esquema padrísimo que te lleva a la imaginación, al soñar, al estar pues con ese niño que disfruta de una aventura en una lectura que estás haciendo. Y entonces yo creo que ahí rescato mi niño interior, porque empiezo a ir a las convenciones de cómics, tanto en México como en Estados Unidos, y entonces pude ver a mi héroe de niño, que era Batman. Lo vi en una Comic Con en Estados Unidos, Adam West, el primer Batman, ese donde salen Pau y Sass y Pum, ¿sí? El Batman de los 60s. El actor Adam West lo vi en persona y empecé a ver a todos mis héroes de niño de diferentes programas, los empecé a conocer presencialmente. Y entonces fue como reconectar con ese niño interior de una manera muy padre, por lo que una persona nunca debe olvidar su niño interior a lo largo de su vida. Siempre debe de haber algo que te haga rescatar ese niño interior, por lo que películas de Disney no me las pierdo, películas que te lleven a ese sueño, a ese estado interior del niño, son muy buenos ejemplos de esquemas que hay que tener siempre en mente para que ese niño no nos abandone, ¿no? Y bueno, no he hablado más del taekwondo, nada más te platiqué la primera etapa, pero se me hace que ahí vendrán más preguntas tuyas. Eso con respecto al niño interior, Javier. Sí, abro un pequeño paréntesis. Sí, abro un pequeño paréntesis respecto a niñez. Tengo un canal que se llama Centinela Entusiasta y grabé un video respecto a la niñez. Cómo acceder a ella. Yo propuse 3 claves, que es el recordar, el redescubrir y el reconectar. Ya que cuando uno recuerda en latín significa volver de nuevo al corazón, y redescubre esa magia que desde niño pues siempre tuvo, es que no había limitantes como tal, la imaginación, la creatividad y pues por supuesto la reconexión con el ser. Y bueno, la pregunta que le iba a hacer es respecto a un tema filosófico. ¿Qué filosofía desde su niñez hasta ahorita actualmente se ha gestado, se ha creado, se ha generado para que usted sea quien es ahora respecto a sus experiencias del pasado y sus experiencias del presente, para que forje también su futuro? ¿Cuál es la filosofía que tiene actualmente? Muy bien, buena pregunta. Mira, yo creo que todos vamos aprendiendo en el camino de distintas líneas. Yo creo que uno no debe cerrarse a un solo camino, y uno va creciendo escuchando a sus maestros, a sus guías. Y guías me refiero a tus padres, son tus primeros guías. Los escuchas y primero aprendes de ellos lo que ellos quieren para sus hijos, lo que quieren transmitir a sus hijos. Entonces yo absorbí de mis padres pues una filosofía, pues sí, de orden, de gusto, pero yo tuve un padre que era muy apegado a la ciencia. Entonces para mí los aspectos científicos son muy importantes. Sin embargo, con la práctica marcial yo empecé a observar que había una meditación. Sin embargo, no había una práctica profunda en la meditación, por lo cual yo tengo una inquietud fuerte hacia los aspectos de la meditación. Pero antes de llegar a este camino de la meditación, que fue alrededor de los 25 años, un poco antes fui invitado a charlas con amigos cristianos, y yo llegaba con ellos y tuve una experiencia una vez muy fuerte, porque llegué a una charla y cuando empezó a hablar esta persona, que era el guía de ellos, yo empecé a llorar. Y yo empecé a llorar y no sabía por qué lloraba, y lloraba y lloraba y no paraba de llorar, sintiendo como una gran conexión con lo que estaba diciendo. Pero haz de cuenta, yo me daba pena inclusive llorar, pero no podía parar de llorar. Entonces yo siento que ahí hice un clic.
con esas palabras. Y bueno, no me quedé en esa línea cristiana, pero luego llegué al yoga. Y en el yoga era una línea mucho más profunda, no mucho más profunda, quiero decir, una línea diferente, donde había prácticas fuertes de meditación, prácticas fuertes de cantos, prácticas fuertes de lecturas, de discernimiento, por lo que me fueron llevando también a cuestiones del hinduismo, del budismo, y sabemos que son raíces que hay en las artes marciales, ¿no? Las artes marciales surgen el origen principal está en la India, cuando un monje budista viaja al norte de la India, atraviesa Himalayas y llega a China. Y en China llega con los monjes budistas que estaban en un templo de Hunan, y ahí empieza a transmitir sus conocimientos a los monjes budistas, a quienes veía con cuerpos flácidos, con cuerpos sin fuerza, por lo que les empezó a meter rutinas de fuerza, y luego convierte eso en el templo Shaolin. Entonces, toda esta información se esparció por toda Asia, con los coreanos, con los japoneses, ¿no? Al sur de Asia también, hacia Vietnam, ¿no? Hacia Tailandia y la India misma. Y entonces todas estas filosofías empiezan a tener como raíz unas más profundas que otras en las diferentes zonas de Oriente. Entonces yo con el yoga entro a esta práctica espiritual, en donde duré en un centro de meditación alrededor de 5 años, y en esta parte de querer conocer más, yo dije, yo debo de ir a la India, a conocer las culturas, la cultura y conocer la parte espiritual de ellos. Y dije, bueno, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo debo de ir a la India. Entonces ese pensamiento anidó en mí y empezó a tener fuerza. Yo empezaba a imaginarme que eso sucedía. Sin embargo, tampoco forzaba las cosas. Yo lo que quería era ir a la India, pero decía, no voy a forzar nada, tiene que ser de manera natural el que yo pueda ir para allá. Entonces, de repente me veo en la inercia no en la inercia, sino seguía yo entrenando, y de repente dicen campeonato mundial para ir a España, en Barcelona, España. Yo dije, yo debo de ir a Barcelona, debo quedar seleccionado, hacer un buen papel representando a México en el campeonato mundial de Barcelona, y al término del campeonato mundial me voy a ir a la India. Entonces empecé a entrenar, entonces, para poder llegar a ser seleccionado. Y entonces entreno, quedo seleccionado y me voy a España. En España avancé bien, primer combate, segundo combate, tercer combate, y el cuarto combate, ahí hubo una situación extraña a nivel de arbitrajes, y ya me quedé ya no alcancé las medallas ahí, en ese campeonato. Me quedé en cuarto lugar mundial, satisfecho porque di todo, pero luego venía esa otra parte, ¿no? El viaje místico de ir a la India. Entonces fue un viaje maravilloso, en donde cuando meditaba tenía experiencias muy fuertes. Por ejemplo, voy a contar una que fue maravillosa, ¿no? Cuando yo llegué a la India, yo me dirigí a un centro de meditación que está cerca de Bombay. Este centro se llama Ganeshpuri, y fue toda una aventura porque yo iba solo, ¿no? Yo viajé solo para allá, y cuando llegué al centro, después de viajar alrededor fueron en avión, fueron unas 9 horas de España, más o menos, 7, 9 horas, con una escala en Karachi, en Pakistán. Y salí de ahí, tomé un taxi como de 10 minutos hasta llegar a la estación de tren. Viajé en tren como 2 horas, luego viajé en moto como 1 hora y media, y ya llegué al centro de meditación. Y cuando llego al centro de meditación, había una bocina al exterior del centro, en donde había cánticos a los cuales, pues de alguna forma yo ya estaba llevando a cabo, y cánticos en sánscrito.
Y cuando llego, había una chica que estaba haciendo un mandala en la entrada, con gises, ¿no? Los mandalas son estas figuras simétricas que son hechas con gises, porque lo que hace luego después del dibujo es borrar esa imagen, ¿no? Un poco como para el trabajo del Lego. Quedó muy bonita tu imagen, ahora échale agua y haz otra, ¿no? Al día siguiente llegaba otra persona y es un poco el trabajar el ego de la persona. Yo creo que son como tareas especiales. Sin embargo, cuando entro al centro, iba caminando para entrar y de repente había que pasar por un túnel. Entonces, cuando inicio el transcurso cuando inicio en el túnel, veo que al fondo había una persona que estaba barriendo, pero barría en cámara lenta. Entonces yo la veía y decía, qué rara práctica, están barriendo aquí en cámara lenta. Entonces, cuando iba por el túnel caminando, la persona en cámara lenta barriendo, y yo decía, ¿a dónde estoy llegando? Que esta práctica me causa sensación. Sin embargo, cuando crucé el túnel, no, la persona barría normal, ¿no? No había ninguna cámara lenta, no había nada. Entonces fue como pasar de un estado a otro, momentáneamente, donde yo percibía todo en cámara lenta. Entonces fue una experiencia maravillosa para mí, que a través de la práctica del yoga, pues me dio, y así como estas muchas experiencias en meditación que fueron conformando mi práctica espiritual. Entonces, sí, pláticas con 2 o 3 pláticas con amigos cristianos me dieron información. La práctica del yoga durante 5 o 6 años me dio información. Las lecturas que yo he hecho a lo largo de mi vida de artes marciales, en donde busco principalmente la práctica espiritual, me ha dado formación. Y actualmente creo que hay un Dios, creo en Dios. No tengo una práctica espiritual de manera regular como tal, porque también creo que es importante romper los conceptos. Y aquí quiero decir lo siguiente: si la práctica espiritual la ponemos en un concepto, en una idea, algo que es universal, lo quiero comprender con palabras que son finitas. Entonces, ¿cómo voy a comprender algo que es infinito con algo que es finito? Entonces, tienes que romper. Tienes que romper conceptos para abrirte. Y entonces, ¿con qué te quedas? Pues te quedas con todo. Sin embargo, no quiere decir que los conceptos sean malos. Son buenos para comprender los pasos. Está bien, te vas orientando. La ciencia, es hermosa la ciencia, cómo te va llevando por pasos muy metódicos para lograr cosas. Aquí, también en lo espiritual, son pasos que vas dando. Sin embargo, de repente, cuando rompes, ¡pum!, se abre. Y entonces me llega la vivencia de la esfera. Me llegó, ¿no? ¿Cómo me llegó? Pues así. ¿Pero qué hiciste? Dime qué tengo que hacer para vivir la esfera. Nada. O sea, sí, vuélvete uno contigo mismo. Sí, haz tu tarea lo mejor posible. Entrena bien. A mi forma de ver, sí hay que buscar las cosas, pero al mismo tiempo no hay que hacer nada por obtenerlas. En mi mente de repente había un pensamiento que era: yo quiero una escuela de taekwondo. Y empecé a buscar locales, aquí y allá, y no tenía un solo peso, Un solo peso no tenía, pero yo quería mi escuela de taekwondo. Todo avanza a tu favor. Todo se mueve a tu favor. Tienes un pensamiento, todo empieza a girar alrededor de eso para ti. Y entonces dije, ¿cómo le voy a hacer? No sé, yo quiero mi escuela de taekwondo. Y cuando surgió ese pensamiento, como haz de cuenta, yo cuando tuve la certeza de que yo quería mi escuela de taekwondo,
un amigo me dice, oye, hay un local en Arboledas en donde le venden el local al profesor Jaime de Pablos. ¿Por qué no hablas con él? Porque si no lo compran, se esfuma. Ese local se va. Y yo sé que tú quieres una escuela. Entonces hablé con el profesor Jaime, que ya daba clases en ese local. Me dice, oye, pero es que necesitamos mucho dinero. Pues a ver cómo le hacemos, Jaime. Jaime, profesor de taekwondo, excelente amigo y compañero de taekwondo de vida de hace muchos años. Y de repente todo se movió y ¡pum! Tenía yo la mitad del dinero de ese local. Y Jaime me dice, oye, ¿qué está pasando? Porque yo ya casi tengo la otra mitad. Y todo se movió y teníamos la escuela. Y entonces de cuando yo quería la escuela llegó como en 6 meses. ¿Qué pasó ahí? Había una energía alta, había una armonía alta y todo ese deseo que había de tenerlo se materializó. ¿Pero qué hacía? Sí buscaba un local, pero llegaba a mi casa y llegaba tranquilo. Decía, pues ya fui, ya vi, pues ese local puede ser. Y ya, y me olvidaba. Entonces, sí hay que buscar las cosas, pero al mismo tiempo no hay nada, no hagas nada por obtenerlas. Búscalas, pero no las busques. Entonces, dale la fuerza para obtenerlo, pero al mismo tiempo olvídate. Es un yin-yang. Quiero es blanco, pero niégalo, es negro. Pero quiero, pero niégalo. Entonces, estar ahí es esa curvita del yin-yang. La curvita del medio es estar en ese filo donde estás en lo blanco y en lo negro. En lo blanco y en lo negro. Oye, no, pero es que deseo algo. Al mismo tiempo, no desees nada. Pásate para acá. ¿Qué pasó? Que sí llegó finalmente. Yo quería ir a la India, pero al mismo tiempo decía, bueno, hago mis cosas y también debo de olvidarme. Sí hice cosas. Sí entrené fuerte, porque era mi camino, llegar al Campeonato Mundial de Barcelona para llegar a la India. Pero al mismo tiempo era, olvídate. No quiere decir que me olvidara de entrenar, ¿eh? O sea, olvídate del deseo, olvídate, no es como que algo en la mente que no te dejara dormir. Olvídate ya. O sea, estás trabajando, bueno, sí, ahora olvídate. Entonces, bueno, yo he ido aprendiendo, Javier, que en la vida tenemos muchos maestros. Inclusive un maestro puede ser el mismo jardinero que pasa enfrente de tu casa y le dice algo a un amigo de él. Ahí puede haber una enseñanza. Ahí. Entonces, no necesariamente en los libros, no necesariamente en un gran maestro. También en los niños. Yo he aprendido mucho y yo aprendí mucho en mis clases y yo sigo aprendiendo mucho, Javier. Un comentario de un niño, no sabes a mí cómo me hacía también pues aprender. Y bueno, aquí a todos nuestros amigos que nos escuchan, Javier fue un alumno mío en la escuela de Arboledas, la cual tuve durante 26 años, con este gran amigo Jaime de Pablos, profesor de taekwondo, y Javier y su hermano Salvador iban a entrenar ahí los lunes y los miércoles, durante una buena temporada, y su mamá Malenita los llevaba. Entonces, pero bueno, volviendo al tema del camino espiritual, Javier, sí puedes seguir una línea, pero sugiero que de repente también la rompas, te olvides, y entonces eso que piensas que está en este esquema, rómpelo, porque si buscas un camino espiritual, el camino espiritual es la parte, es el universo. Entonces no puedo contener el universo en algo que lo quiere encerrar en algo. Entonces hay que romper. Pues para agregar
te gustó esta segunda parte de la entrevista, por favor te invito a que te suscribas, es gratis. Dale like, comparte, comenta qué te pareció. Y estate atento porque habrá la tercera parte de esta maravillosa entrevista, esta legendaria entrevista. Así que te invito a que me sigas en mis redes sociales, te los voy a estar dejando aquí debajo para que pues veas más maravillas que me salen del corazón y se los comparto mediante estas redes sociales que seguimos co-creando esta red universal de amor. Y sin más, querido Centinela, como siempre digo, ámate, quiérete. Que yo soy amor, tú eres amor, todos somos amor. Así que sé amor, ama y déjate amar. El Centinela entusiasta te ha hablado. Te mando muchos besitos y muchos abrazos. Los quiero mucho, centinelas. Centinelas, los amo.